A ver, tengo que buscarla. Eso, ¿no? Ya. Entonces, aquí. Entonces, esta semana hemos estado viendo el método de serie de potencia en puntos ordinarios, que se llama. Y entonces, en primera instancia, estudiamos lo que era series de potencia, ¿cierto? Lo que era un radio de convergencia. Determinamos cuál es el valor del radio de convergencia. Y analizamos entonces cómo la serie de potencias van a estar definidas en un cierto valor X, ¿cierto? Es una variable, entonces lo podemos pensar como una función y por lo tanto esta función tiene ciertas propiedades como que se puede derivar infinitamente y también se puede integrar. Además de eso, teniendo las derivadas podemos saber cuáles son los coeficientes usando la definición de la derivada en el punto X sub 0. Y aquí vimos un ejemplo de radioconvergencia, de convergencia de serie, ¿cierto? Y después vimos lo que era una función analítica, y esto es como en inversa, tomar una función y que se puede expresar como una serie de potencias. Si se puede expresar como una serie de potencias, entonces la función se va a decir que es analítica. Ahí vimos un ejemplo, pero en realidad podemos tener estos ejemplos. Los polinomios todos son analíticos, las funciones racionales son analíticas, y la exponencial, el seno, el coseno y el logaritmo tienen esta representación en serie de potencia. Con esa introducción, ¿cierto? Vimos en realidad la solución en torno a puntos ordinarios, el método de serie de potencia para ecuaciones diferenciales. Un punto ordinario va a ser un punto x sub 0, donde la función P y la función Q son analíticas en torno al punto X sub 0. Si no es un punto ordinario, se va a llamar punto singular. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una ecuación diferencial, ¿cierto? Y voy a ver si cumple la condición de ser un punto singular, un punto ordinario, ¿cierto? Entonces analizo la función P y analizo la función Q. La función P tiene esta representación en serie de potencia, la función Q tiene esta representación en serie de potencia, y me doy cuenta que, bueno, el X tiene que ser distinto de 1 para que la serie de potencia pueda converger. Entonces el único punto ordinario, los puntos ordinarios son todos menos el 1 y el único punto singular es el 1. Entonces cualquier punto X sub 0 que yo elija distinto de 1, ¿cierto? Me va a servir para la representación en serie de potencia. Entonces, como es cualquiera, vamos a elegir X sub 0 igual a 0. Y entonces la representación en serie de potencias la vamos a escribir. Bueno, ese era el punto singular. Estoy adelantándome. El teorema dice de que en un punto ordinario de la ecuación diferencial, ¿cierto? La ecuación diferencial va a tener dos soluciones analíticas linealmente independientes que va a ser de esa forma, con un cierto radio de convergencia que se va a determinar según la serie de potencia. Entonces el teorema me dice que vamos a poder encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales usando un entorno de un punto ordinario. Entonces ahí vemos un ejemplo. Tenemos que P vale 0, Q vale menos X. Las dos son de tipo polinomial, así que van a ser analíticas. Y entonces para todos los valores de R, entonces podemos considerar el X sub 0 igual a 0. Entonces las soluciones que yo voy a buscar son del tipo serie de potencia de esta forma, ¿cierto? Y necesitamos encontrar los valores de los A sub n. Entonces tomo la función, derivo una vez, derivo dos veces, ¿cierto? Y voy a reemplazarlo en la ecuación diferencial. Ahí lo reemplazo, ¿cierto?
Y la idea ahora es, como les decía, encontrar en la sub n. Entonces, para ello necesito igualar las potencias de x e igualar los índices de la serie. Para ello, bueno, me queda así la ecuación diferencial. Entonces, para ello vamos a usar la propiedad del reloj, ¿cierto? Que es la que está aquí. Entonces, vamos a restarle 2 aquí a los índices. Si resto 2, adentro de la sucesión debo sumar 2. Me queda así. Y esto hago lo mismo para que me quede n, así que tengo que restarle 2 adentro de la sucesión, entonces le sumo 1 en los índices. Entonces ya me quedan los 2 con x a la n, ¿cierto? Y ahora quiero que partan igual, entonces vamos a sacar el primer elemento de acá. Así me quedan las dos series partiendo desde 1. Así las puedo factorizar, ¿cierto? Y va a ser igual a 0 siempre y cuando todos los coeficientes son 0. Entonces tengo que este 0 y lo que está dentro del corchete cuadrado también necesito que sea 0 para todos los n mayor o igual que 1. Si ya me estoy dando una cierta, estoy encontrando cómo son los tipos de los términos de la sucesión a sub n, ¿cierto? En la sub 2 va a ser 0 y en la sub n más 2 va a ser igual a sub n menos 1 partido por n más 2 por n más 1. Entonces, uno, como es para todo n mayor o igual que 1, empieza a analizar los casos. Vamos a considerar n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y me doy cuenta de que en n igual 1 me queda a3 definido en relación con a0. El a4 me va a depender de a1 y el a5 va a depender de a2, pero yo ya sé que vale 0. Para n igual 4, el A6 va a depender de A3, pero A3 depende de A0, entonces lo puedo reemplazar. El n igual 5 me da A7 y el A7 depende de A4, pero A4 depende de A1, así que lo reemplazo. Y el n igual 6 me va a dar A8, que A8 depende de A5 y A5 depende de A2, que es 0. Así que lo reemplazo y me da 0. Entonces, sí, yo podría seguir acá. Yo podría seguir. Y decir n igual 7, n igual 8 y n igual 9, ¿cierto? Pero me va a quedar una función 8, 9, que va a depender de A6, y A6 depende de A3, y A3 depende de A0, así que me va a quedar todo dependiendo de A0. En A10 va a quedar una función dependiendo de A7, A7 depende de A4 y A4 depende de A1, entonces me va a quedar dependiendo de A1. Y el A11 me va a quedar una función que depende de A8, que depende de A5, y A5 depende de A2, que vale 0. Entonces me va a dar 0. Entonces, en realidad, todas las que están aquí arriba, ¿cierto? Dependen de A0, estas dependen de A1, y estas son 0. Entonces, así las puedo separar. Entonces me doy cuenta que 3, 6, 9, es decir, de la forma 3n, van a depender todas de A0, y fíjense que va a ser 2 por 3, este es 2 por 3 por 5 por 6, y aquí va a ser 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9, por ejemplo. Entonces, los A3 a la n van a tener esta forma. Entonces ahí yo encontré el término general de los que son múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 más 1, ¿cierto? Van a ser los que son acá, el 4, el 7, el 10, ¿cierto? Y me doy cuenta que todos dependen de A1 y abajo me va a quedar, ¿cierto? Esas multiplicaciones. Y A0 y A1 pueden ser cualquiera. Y el tercero, que es el múltiplo de 3 más 2, ¿cierto? Todos son ceros. El 5, el 8, el 11, todos esos son 0. Así que, como yo les había dicho, la solución que ando buscando es de esta forma, pero ahora la desglosé en 3. Los múltiplos de 3, los múltiplos de 3 más 1, los múltiplos de 3 más 2. Entonces voy a poder tener 3 series, ¿cierto? Que me va a quedar el A3, me va a quedar una función, ¿cierto? Una sub 0 por una constante por xn, así que voy a hacer A sub 0 phi 1
Este depende de A1 y este es 0. Entonces, en realidad la solución es una combinación lineal de dos soluciones φ1 y φ2, donde φ1, si quieren la podemos escribir exactamente qué es. El φ2 va a ser esto, ¿cierto? Y son linealmente independientes las dos. Son linealmente independientes. Si quieren lo pueden demostrar. Pero fíjense que estas son múltiplos de 3 y son múltiplos de 3 más 1, así que... Y los que están en la multiplicación acá no son iguales, así que no deberían ser linealmente dependientes. Y bueno, y además por el teorema dice que las soluciones que voy a encontrar son linealmente independientes. Entonces la solución general me queda esta combinación lineal entre las dos soluciones, ¿cierto? Multiplicados por el A0 y el A1 que pertenecen a los reales. Entonces la solución que me queda es una solución con su representación en serie de potencia. Puede ser de que aquí no lo conozco, así que no lo voy a cambiar, pero puede ser de que la serie que me quede, ¿cierto? Es una conocida, es decir, puede ser del tipo así o así o así, ¿cierto? Que yo sé cuánto vale y entonces coloco como resultado esa función. Si no, lo coloco como la representación en series de potencia. Eso es lo que habíamos visto ayer. Ya, bueno, ayer y antes de ayer, como un resumen de la semana. Y no sé si tienen alguna duda, consulta. Es un poco engorroso este método, pero efectivo porque siempre voy a poder encontrar soluciones. Hay que hacer hartos ejercicios para, por lo menos 2 o 3 para saber cómo cambiar los índices, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos fuertes o los más complicados del método? Bueno, en primer lugar, está aquí, ¿cierto? Cuando uno quiere que las potencias sean iguales, ¿cierto? Y los índices sean iguales. ¿Ya? ¿Para qué? Para que me quede solo una sumatoria. La idea es tratar de escribir todo con una sola serie. ¿Ya? Obviamente eso no va a ser casi posible. Siempre me van a quedar algunos términos afuera, pero no importa. Eso me van a ayudar a determinar las soluciones que no voy a necesitar. Entonces, pero la idea es tratar de tener algunos términos, pero tener una sola serie. Ese es el primer paso que deben llegar a la serie. El segundo paso complicado es poder encontrar el término general de las sucesiones. Creo que este es el paso más complicado que hay. Que fíjense que aquí no nos dio tan complicado en el sentido de que lo escribimos nomás, ¿ya? Pero hay que analizar cómo va a ser el término general, porque es 2 por 3, este es 2 por 3 por 5 por 6, y entonces hay que ver si lo coloco con un cierto n, cuántos múltiplos aquí van a haber. Esa es la dificultad en este ejercicio. ¿Ya? ¿Se podría escribir de otra forma? Sí, también se puede escribir de otra forma. Quizás con factoriales, no sé, o algo así. Y eso es todo, pues, eso es las dos dificultades, porque después uno lo escribe aquí adentro, ¿cierto? Y encuentra las soluciones. Esto solo escribir los términos generales y me encuentro la solución. Así como les digo, son dos pasos importantes del ejercicio. Primero es igualar las potencias, ¿cierto? Y los índices de la serie. Y el otro es encontrar el término general. Esos son los pasos más importantes de este método para poder encontrar las soluciones que yo quiero. ¿No? ¿No hay dudas?
Ya, bueno. Ya, vamos a hacer otro. Siento que igual falta un poco estudiar un poco más esto, así que vamos a ver otro ejercicio. ¿Cuál era? No. Ya, este es un método de series de potencias. Entonces, bueno, aquí analizan, fíjense que es bien parecida a la función, pero es con un más. Nosotros lo habíamos visto con un menos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación? La idea, como recién lo hicimos, ¿cierto? Es que la solución sea de la forma de series de potencia, ¿ya? Y me doy cuenta que aquí, por ejemplo, la ecuación es I2' más 0, I' más I es igual a 0, ¿cierto? Entonces, el P de X es igual a 0, ¿cierto? Este es P. Y el que está aquí, que va a ser 1, ¿cierto? Es Q. Entonces, Q de X es igual a 1. En realidad son constantes, ¿cierto? Pero vamos a decir que es de forma polinomial y obviamente son analíticas. Son analíticas para todo X sub 0 que pertenece a los reales. Así que podemos considerar, ¿cierto? El X sub 0 podemos considerar que sea igual a 0. Entonces, si considero X sub 0 igual a 0, la serie de potencia va a estar en torno de X sub 0, que entonces va a ser escrita de esa forma. Entonces vamos a trabajar igual que en el caso anterior, ¿cierto? Vamos a querer encontrar nuestro C sub K. Ya, esa es la idea. Entonces voy a derivar una vez la supuesta solución. Me queda acá igual 1 hasta infinito de K C sub K XK. Voy a derivar una segunda vez. Me queda acá igual 2 hasta infinito de, este es K menos 1, K por K menos 1 por C sub K X K menos 2. Y lo reemplazo, que era I2' más I es igual a 0, ¿cierto? Entonces me queda la serie de K igual 2 hasta infinito de K por K menos 1 por C sub K X K menos 2 más la serie de K igual 0 hasta infinito de C sub K XK. Y entonces tenemos la primera disyuntiva, es tener las potencias iguales, ¿cierto? Y los índices iguales. Eso es lo que vamos a querer transformar. Entonces me queda de esa forma y vamos a analizar esta parte de aquí, ¿cierto? Y bueno, aquí parten de 0, pero como dice ahí, porque en realidad la serie cuando uno deriva no debería cambiar el índice, sería 0. Pero si yo lo evalúo en 0, me da 0 por el K, y después si lo evalúo en 1, me da 0 por el K menos 1. Entonces esa serie es lo mismo que colocar K igual 2. Entonces al final por eso uno empieza a colocar K igual 2, porque son los términos distintos de 0 que voy a aportar a la serie. Y entonces lo que vamos a hacer es la propiedad del reloj, ¿cierto? Entonces vamos a restarle 2 aquí, le resto 2 aquí, y adentro tengo que sumarle 2 a todo lo que tenga acá. Entonces si le resto 2 me queda 0, infinito menos 2 es infinito, ¿cierto? Y adentro me va a quedar entonces 0 a infinito, CK más 2, K más 2, K más 1 y X elevado acá, ¿cierto? K menos 2 más 2 es K, K menos 1 más 2 es K más 1, K más 2 y CK más 2. Ya, ahí está escrito más bonito.
Entonces tengo esta serie nueva, ¿cierto? Y la voy a escribir acá. Entonces esto va a ser la serie desde k igual 0 hasta infinito de c k más 2 por k más 2 por k más 1 por x a la k más la serie desde k igual 0 hasta infinito de c sub k xk. Bueno, en este caso, con ese cambio ya tengo los índices iguales, ¿cierto? Y las potencias iguales. Entonces lo puedo agrupar, ¿cierto? Que acá igual 0 hasta infinito de c sub k más 2 por k más 2 por k más 1 más c sub k y todo eso es factor de xk. Claro, agrupé las dos series, ¿cierto? Pero me doy cuenta que las dos están multiplicadas por x a la k, así que las factorizo. Eso es lo que dice acá. ¿Ven? Ahí está la factorización. Bueno, y aquí en este caso no hay ningún coeficiente que me quedó volando, no hay problema. Me queda así. Entonces, para que me quede igual a 0, quiere decir que todo lo que está dentro del corchete tiene que ser igual a 0. Así que trabajo con esto. Y esto voy a despejar el c sub k más 2. Y entonces esto es menos c sub k partido por k más 2 por k más 1. Entonces me queda la sucesión, ¿cierto? Escrito en forma recurrente. Y tenemos que empezar a ver qué pasa en cada término. Así que vamos a hacer en k igual a 0, en k igual a 1, en k igual a 2, k igual a 3 y k igual a 5. Entonces todos esos son esos valores. Y acuérdense que c sub k es igual a menos, no, c sub k más 2 es c sub k partido por k más 2 por k más 1. Entonces si vale 0 me queda c sub 0, 2 por 1. Así que me queda ese de ahí. Si k vale 1 me queda c sub 3, me queda menos c sub 1. 1 más 2 son 3 y 1 más 1 son 2. ¿Es 3 por 2 o 2 por 3? ¿Cierto? Y así entonces voy reemplazando el k en la fórmula, ¿cierto? Y me van quedando los términos. Pero por ejemplo ya en el C4 va a depender de C2, pero C2 depende de C0, así que lo reemplazo. Me va a quedar menos 1 partido por 3 por 4 y el C2 es menos C sub 0 partido por 2. Menos por menos más, y abajo me queda 2 por 3 por 4. 2 por 3 por 4. Entonces me queda ese de ahí. El C5, ¿cierto? Va a ser esto. El C3 depende de C1. Lo reemplazo, ¿cierto? Y me queda así, es decir, de esa forma. Fíjense que ya estoy escribiendo, me queda de la forma general ya, ¿cierto? Entonces, puedo pensar de agrupar el C2, el C4, ¿cierto? Porque estos dos tienen C0. Todos dependen de C0. Y puedo agrupar el C3 con el C5 y el C7. ¿Ya? Entonces los términos general van a ser 2, 4, 6, es decir, los C2 a la n, ¿cierto? Va a ser igual a C sub 0, todos son C sub 0. Pero el primero es menos, el otro es más, el otro es menos, así que es menos 1 elevado a la n, partido por, este es 2, ese es 4 y ese es 6, así que es 2n factorial. De la misma forma, el C sub, sería el escrito con los colores al revés. Los impares C3, C5, C7, es decir, 2n más 1, ¿cierto? Va a ser igual a C1 partido por, y este es menos, ese es más, y ese es menos, así que va a ser menos 1 elevado a la n por
2 por 3, así que este es 3 factorial, este es 5 factorial, 7 factorial. Así que es 2n más 1 factorial. Entonces ahí escribí los coeficientes, sus términos generales. ¿Ya? Acá está. Tengo el C sub 2 y el C sub 2K y el C sub 2K más 1. Entonces, si los tengo, ¿cierto? Lo escribo en mi serie, porque acuérdense que la serie era I de X igual a la serie de los C sub K X a la K, donde K vale 0 hasta infinito. Entonces, reemplazo solamente en realidad cómo van a ser los pares y los impares, los separo en dos series, donde este va a ser la parte par, y esta va a ser la parte impar, ¿cierto? Y esto de aquí es, bueno, con el C sub 0 es C2K, y esto de acá es C2K más 1. Entonces así yo tengo, si ahora lo borro aquí para verlo mejor. Entonces tengo una solución, ¿cierto? Como una combinación lineal de dos series. Así que esta va a ser mi solución, vamos a llamarla phi1 de X, y esta es mi solución phi2. Entonces, y se escribe como una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes, phi1 y phi2. Así que esa sería la solución de la ecuación. ¿Dudas, consultas? Como les decía, bueno, aquí este ejercicio es un poquito más simple porque no, ya Nacon dice que no, muy bien, muchas gracias. No tiene coeficientes constantes, pero bueno, no importa, igual pude encontrar mis dos soluciones. Ah, bueno, pero ahora sí, este es una serie conocida. Menos 1 elevado a k por 2 elevado a k factorial por x elevado a 2k es coseno. Y esta de aquí es seno. Entonces, si yo conozco las series, identifico las series por series conocidas, ¿cierto? Puedo escribir en realidad mi solución con la función. ¿Ya? Pero eso no es necesariamente posible, así que puede que la pueden escribir así, pero como en este caso se conocen esas series, se escribe en la función. Y obviamente el coseno y el seno sabemos que, aquí me falta un C1, son linealmente independientes. Entonces es un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, acá hablamos de puntos ordinarios, que ya vimos la definición, ¿cierto? Y acá hay otro ejemplo. ¿Qué les parece que lo hacen ustedes? A ver, por lo menos digan, traten de encontrar en primer lugar si las funciones son analíticas, la función P y la función Q. Les doy unos 3 minutos para que hagan eso.
Ya, entonces, ¿cómo sería la función P y la función Q? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es tomar la forma normalizada de la ecuación diferencial, va a ser I2' menos 2x partido por 1 menos x cuadrado, más 6 partido por 1 menos x cuadrado. Y es igual a 0, ¿cierto? Y aquí hay un I'. Entonces, esta es mi función P, y esta es mi función Q, ¿cierto? P de x es igual a menos 2x partido por 1 menos x cuadrado. ¿Y esa es una función analítica o no? ¿Qué les dio? Bueno, las dos son funciones analíticas porque son funciones racionales. ¿Ya? Son funciones racionales, así que son analíticas. Y el único problema va a ser en x igual a... Son analíticas. Voy a poner. Son analíticas para todo x sub 0 distinto de menos 1 y 1, que son los que se determinan aquí el valor de la función en el denominador. Entonces, para cualquier punto distinto a de menos 1 y 1 va a ser un punto ordinario y por lo tanto voy a poder encontrar soluciones. Entonces, en particular, podemos considerar x sub 0 igual a 0, ¿cierto? Entonces, el tipo de soluciones que voy a encontrar, x0 es un punto ordinario, ¿cierto? Y entonces las soluciones van a ser de esa forma. Entonces, entonces vamos a derivar una vez. N igual 1 hasta infinito de C sub n por n. No, al revés. N por C sub n, x n menos 1. Derivamos una segunda vez. N igual 1 hasta infinito de n por n menos 1, Cn x n menos 2. Pero ahora vamos a tener que escribir en la ecuación 1 menos x cuadrado. La ecuación es 1 menos x cuadrado por I2' menos 2xy' más 6y es igual a 0. Entonces, esta ecuación la tenemos que reemplazar. Ya, entonces me va a quedar la serie de n por n menos 1 por cn x n menos 2 de n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? Esto es i2' menos x cuadrado i2' menos 2x y' más 6y es igual a 0. Eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo esta primero menos x cuadrado por la segunda derivada. Este no es 1, es 2. Menos 2x por la primera derivada. Más 6 veces la serie de dn igual 0 hasta infinito de cnx a la n. Es igual a 0. Ahí está escrita la ecuación, ¿cierto? O sea, la solución, la representación en serie potencia para la ecuación diferencial. Creo que es esa de ahí. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Ahí está la representación. Y entonces lo que vamos a hacer, ¿cuál es nuestra tarea ahora? Es
las potencias tienen que ser iguales. Fíjense que estas tres también, pero esta no. Y en los índices. ¿Por qué me quedo n aquí? Porque fíjense que aquí hay un x cuadrado, así que entra y me queda x a la n. Y aquí hay un x, así que entra y me queda x a la n. Por eso me quedan los tres con x a la n y este solamente con n menos 2. Entonces, la potencia aquí no tengo ningún problema, pero aquí sí, así que aquí voy a hacer el reloj, ¿cierto? Es decir, voy a restar 2 y adentro voy a sumar 2. Y x elevado a la n. Y lo demás me queda igual, pero este parte de 2. Entonces tengo que quitarle 1 acá, ¿cierto? Aquí le quito 2. Y este parte de 0, así que también le debo quitar 2 valores. ¿Ya? Tengo que quitarle cuando n vale 0 y cuando n vale 1. Así la serie parte de 2. Y así todos parten de 2. Entonces, tengo tengo la del reloj aquí, ¿cierto? Esa es la primera, ¿cierto? Aquí está la segunda y la tercera y la cuarta. Entonces voy a querer que partan de a 2. Entonces voy a tomar esta y voy a partir de a 2, ¿cierto? Pero voy a sacar los dos términos primeros. El primer término es, si n vale 0, me queda 2 por 1 por C2. 2, C2, x elevado a 0. Más, y cuando vale 1 me queda 3 por 2 por C3x. Esos son los dos valores que voy a quitar de la serie, ¿cierto? Que son estos de aquí, miren. Aquí está el 12,2 y aquí está el 6C3 por x. Ese y ese. Este de aquí se mantiene igual porque parte de 2. Entonces me queda ahí. Ese está ahí. Este de acá necesito sacarle 1. El término que voy a sacar es cuando n vale 1. Entonces me queda 2. Voy a ponerlo en azul. 2C1 por 1 por x. Es decir, esto es 2C1. Ya, 2C1. Y este de acá tengo que sacarle 2. Cuando n vale 0, vale 6C0. Y cuando n vale 1, me queda 6C1, x. Pero estos son más, ¿cierto? Y este era menos. Menos. Entonces, el 6C0 está aquí, 6C0, ¿cierto? Y el 6C1 menos 2C1 es 4, que está acá. 4C1x. Entonces, todos esos son los que estoy eliminando, ¿cierto? O sea, eliminando de la serie, los voy a dejar afuera. Y entonces la serie me queda toda partiendo desde 2, ¿cierto? Está partiendo desde 2. Y me queda este de aquí, menos este de aquí, menos ese, más ese. Menos ese, más ese. ¿Ya? No sé si se ve bien así, pero eso es lo que se hace. Entonces, ahora yo quiero que sea 0, ¿cierto? Entonces, para que sea 0, todos los coeficientes tienen que ser 0 y todos los coeficientes, o sea, todo lo que está aquí en corchete también tiene que ser 0. Entonces me queda, aquí me queda, bueno, estos son los coeficientes sin x, entonces necesito que 12,2 más 6C0 sea igual a 0 y 6C3 más 4C1 es igual a 0. De aquí sale de que C2 es igual a
menos 3C0. Y de aquí sale que el C3 va a ser igual a menos 2/3 C1. ¿Cierto? Y de la serie aparece n más 2 por n más 1 por Cn más 2. Vamos a escribir acá mejor. Va a ser n más 2 por n más 1 por Cn más 2 menos n por n menos 1 menos 2n más 6. Cn es igual a 0. Pero aquí adentro es n cuadrado menos n menos 2n más 6. Es decir, n cuadrado menos 3n más 6. Entonces, el c n más 2 va a ser igual a n cuadrado menos 3n más 6, ¿cierto? Por cn partido por n más 2 por n más 1. Esto no sé si se puede factorizar, a ver. No creo. Porque 6 es 2 por 3 y 2 por 3 no me da 3 ni 6 por 1 tampoco. Entonces así se quedaría el término Cn más 2, el C2 y el C3. Eso es lo que me parece acá. Ah, sí se puede. Entonces hay algo que hice mal. N cuadrado menos n. Este de aquí es más 1. Ay, me di cuenta que hay un error. A ver. Entonces, es n por n menos 1 menos 2n más 6. N cuadrado menos n. Está bien, ¿cierto? Ya, bueno, entonces este no es la factorización, sino que sería Cn más 2 es igual a n cuadrado menos 3n más 6. Partido por n más 1 por n más 2 Cn. Igual es raro que no se pueda factorizar. Ya, pero supongamos que sigue ahí para no cambiar todo. Entonces, ese sería el término general. Y entonces tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pues tengo que ir variando, ¿cierto? Y encuentro que el C4 es 0, el C5 es esto, el C6 es eso, el C7, el C8. Y entonces, tengo que C2 depende de C0, el C3 depende de C1, y después todos dependen de C1 solamente, pues los otros son ceros. Entonces, lo que puedo hacer es escribir los 8 primeros términos, por ejemplo, para no escribir toda la serie. Eso va a depender del ejercicio. Aquí parece que decía. Ah, no, aquí es el. Entonces aquí
no encontramos un término general. Fíjense que es menos 1/5, menos 4 7/5. Pero podemos escribir los 8 primeros términos. Y entonces el C0 vale C0, el C1 vale C1, este vale C3, este es C5 y el C7. Y los demás son 0. Entonces me queda así. Bueno, sería así si es que fuera los coeficientes como se piden, ¿cierto? Pero ahora nos dimos cuenta de que no es eso, sino que es este de aquí. ¿Y cómo sería si tenemos este de aquí? Entonces, tenemos que partir. Si este es para n mayor o igual que 2, entonces tenemos que partir desde 2. De n igual 2 va a ser C4, es igual a 2 por 2 son 4, menos 2 por 3 son 6, más 6, partido por 3 por 4, C2. Entonces esto es igual, se me vale eso. Esto va a ser 4 por 3 por 4. Y C2 es menos 3C0. Y fíjense que se me puede ir los 3, se me van los 4. Y entonces C4 es igual a menos C0. Si n vale 3, me va a quedar 3, 4, 5. Entonces me queda 9 menos 3 por 3 son 9, más 6, partido por 3 más 1 son 4, 3 más 2 son 5, por C3. Se me van los 9, ¿cierto? Y me queda 6 por 4 por 5. Y el C3 es menos 2 por tercios C1. Entonces, en el 3 se simplifica con el 3, me queda 2. Y el 2 por 2 se va con el 4. Y entonces el C5 es igual a menos 1/5 C1. El n igual a 4 va a ser C6. Y eso es igual a 16 menos 3 por 4 son 12, más 6, partido por 4 más 1 son 5, por 6, C4. Entonces 16 menos 12 son 4, más 6 son 10. 5 por 6. Y el C4 es menos C0. Entonces 5 por 1 son 2, 2 por 3. Entonces el C6 es igual a menos 1/3 C0. El n igual a 5, ¿cierto? Va a ser igual a C7 y esto es igual a, ya lo borré, ahí. Son 25, menos 3 por 5 son 15, más 6 partido por 6 por 7, C5. Entonces igual a 10, más 6 son 16, partido por 6 por 7, y C5 es menos 1/5 C1. El 6 puede ser 3, y aquí me queda 8. Entonces el C7 es igual a menos 8 partido por 3 por 5 por 7. 0. Y n igual a 6 va a ser igual a C8
8, y esto es igual a 6 por 6 son 36, menos 6 por 3 son 18, más 6, partido por 7 por 8. C, 6. Entonces esto es igual a 36 menos 18 son 18, ¿cierto? Más 6 son 24. 7 por 8. Y C6 es menos 1/3 C0. C24, eso es 8 por 1 y 8 por 3, ¿cierto? Este es 3 por 1, 3 por 1. Entonces, el C8 es igual a menos 1 partido por 7 C0. Bueno, cuando uno simplifica, no queda mucho en el término general, pero sí vamos a tener que amplificar algo para ver qué nos da. No sé si ya podemos buscar el término general. A ver. Tengo que C2 es menos 3C0 y C3 es menos 2/3 C1. ¿Ya? Entonces, el 4 es, vamos a poner C2, el C4, C6 y C8. Tenemos que ver el término general de esos valores. A ver, menos 3C0, menos C0, este C2, C4, C6 menos 1/3 C0 y C8 es igual a menos 1/7 C0. Entonces 2, 4, 6, 8, es decir, los pares C2N, ¿cierto? Todos son negativos, menos hay un C0, ¿cierto? Y ahora hay que tratar de ver el coeficiente aquí. A ver, si este es 2, este es 3. Entonces, este es 4, tendría que haber un 4 aquí. Que hay un 7. Y si lo escribimos sin simplificar, bueno, quizá no vamos a poder encontrar un término general tampoco. El C4 es 4 menos 3 por 4 partido por 3 por 4 C0. El C6 es 10 menos 10 partido por 5 por 6 C0. No veo ninguna. Bueno, pero podemos escribir los términos, 8 términos como el ejercicio, ¿cierto? Este no tiene término general. Entonces vamos a escribir los 8 primeros términos. Entonces los 8 primeros términos va a ser y de x igual a C0 más C1x más C2x cuadrado más C3x3 más C4x4 más C5x5 más C6x6 más C7x7 más C8x8. Entonces C0 es C0, C1 es C1, C2
es menos 3C0, menos 3C0x2, más el C3 es menos 2 tercios C1, menos 2 tercios C1, X3, C4 es menos C0, C5 es menos 1/5 C1, C6 es menos 1 tercio C0, X6, el C7 es menos 8 partido por 3 por 5 por 7, C1, X7, y C8 es menos 1/7 C0. Así que la solución sería esta de aquí. Bueno, sus 8 primeros términos. Ya, me recuerdo por qué tuvimos que hacerla de nuevo, porque aquí este factor no es el que yo pensaba. Entonces, si se fijan, aquí es n cuadrado menos 3n más 6, y eso no es, si es que estoy mal, n más 2 por n menos 2. No, porque si sumo me queda, si sumo esto, o sea, si multiplico me va a quedar n cuadrado más n menos 6. Y en realidad me queda n cuadrado menos 3n más 6. Así que eso no era la factorización. Entonces por eso tuvimos que encontrar los valores, ¿cierto? Y así entonces voy a encontrar mi solución. En este caso no encontré el término general, pero puedo encontrar los 8 primeros términos, por ejemplo. Ya con 8 más o menos puedo ver qué es lo que está pasando, así que me puede ayudar un poquito. Así que eso, no sé si tienen alguna duda, consulta. ¿No? Ya. Está bien. Nos vemos entonces. Aquí me llegó